que es una gran satisfacción encontrarnos una vez más en la Universidad de Murcia y en esta ocasión para agradecer la compañía del profesor Pedro María Egea Bruno, premio de Memoria Histórica en su tercera edición que otorgamos el año pasado. Francisco Martínez, Kiko, que es uno de los homenajeados este año, y también nos acompaña Renata Martínez Soler a través de la videollamada que hemos organizado. La Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la región de Murcia está conformada por las asociaciones de Memoria Histórica de Cartagena, de Murcia, tenemos Memoria, el Ateneo Villa de Archena, el Ateneo Villa de Cieza, Amanecer 31 de Águila, la Delegación de AGE en Murcia, a la cual pertenece a nivel nacional Kiko y Sole, el Taller de la Memoria de Santomera y la Asociación Alumbre de Mazarrón. De trayectoria más o menos dilatada en cada uno de estos municipios, desde su creación, la Federación realiza un esfuerzo conjunto y coordinado de actuaciones bajo los principios de verdad, justicia y reparación. Realizamos actividades divulgativas, de investigación y defensa de la memoria histórica de nuestro pasado reciente y en particular el legado de la Segunda República. Acciones reivindicativas de los derechos y valores de los vencidos de la Guerra de España y la represión franquista. Entendemos que la anomalía histórica que supuso el franquismo, la represión y una transición marcada por el alto precio del olvido lleva aparejado un déficit democrático de consecuencias que llegan más allá de nuestros días. Queda mucho trabajo por delante y nos encontramos en un momento de peligroso auge y blanqueo de la extrema derecha en nuestro país. Estamos llamados, por tanto, a responder con más verdad, justicia y reparación. Y aquí, sí es oportuno decirlo, garantías de no repetición. Hay dos apreciaciones que con este cuarto premio la Federación quiere poner de relieve. En primer lugar, que los guerrilleros y guerrilleras antifranquistas fueron luchadores por la libertad y por la restitución de un régimen democrático y que pagaron un altísimo precio por ello. No son los forajidos y criminales que el régimen franquista quiso hacernos creer y ha quedado para parte de la sociedad. Continuar la lucha era la única salida posible y su esperanza de la derrota del fascismo su verdadero horizonte. En segundo lugar, la segunda apreciación que queremos hacer es que la Federación se alinea con las propuestas de la plataforma El Encuentro Estatal de la Memoria, del que formamos parte y compartimos reivindicaciones. Y también, y esto es importante, nos alineamos con las propuestas del equipo mixto, organismo de derechos humanos especializado en derecho internacional y humanitario, derechos civiles y derechos económicos y sociales. Considera, y nosotros también así lo consideramos, la necesidad de que sean declaradas nulas todas las sentencias dictadas por el régimen franquista. También reconocer jurídicamente al conjunto de la guerrilla antifranquista, sus enlaces y puntos de apoyo como un movimiento liberador y defensor de la legalidad del orden emanado de la Segunda República, certificado oficial de resistente armado. En fin, reconocimientos como así lo entendieron para sus compañeros de resistencia en otros países, entre ellos Alemania, Bélgica, Francia, que han gestionado mucho mejor que nuestro país su memoria y su historia. Por tanto, aprovecho para decir que el proyecto de ley de memoria histórica, que el gobierno tiene de momento en stand-by, pues para nosotros nos parece claramente insuficiente y no alcanza ni mucho menos a lo que realmente se necesita. La guerra no acabó en el 39. La guerrilla representa la continuidad de la lucha contra el fascismo y por la Segunda República. La guerrilla antifranquista debe ser analizada en el contexto de la lucha antifascista de Europa. Igual que el maquis francés, igual que los partisanos italianos y yugoslavos.
En España, 7.000 guerrilleros, hombres y mujeres, se echaron al monte, con 40.000 enlaces, 40.000 enlaces, el 40% mujeres. Actuaron en gran parte de España, en Andalucía, Cádiz, Granada, Málaga, Cornisa Cantábrica, norte de León, Palencia, en el centro, Extremadura, norte de Córdoba, Ciudad Real, Toledo, Ávila y Sistema Central. En Aragón y Levante, Teruel, Castellón, Valencia y Cuenca. Y son los focos más importantes. Y hay que sumar además la guerrilla urbana, Madrid y Barcelona. 3 fases. Primera fase, del 36 al 44. En la fase de los huidos, los que escapan al monte huyendo de la represión fascista. La segunda fase, del 44 al 48, lo que se llama la Reconquista. Comienza con la invasión del Valle de Arán en octubre del 44. Es la etapa de mayor actividad de la guerrilla antifranquista. Tercera etapa, hasta el 52. Es el final de la guerrilla. Final de la guerrilla ante el vacío de las potencias democráticas. Era la segunda vez que la Europa democrática daba la espalda a la República y a los republicanos. También ahora, esas potencias democráticas dejaron solos a los guerrilleros. Y además se encontraron con la represión fascista contra la guerrilla. La guerra sucia contra la guerrilla. La ley de fugas, los sobornos, las delaciones, las torturas. Guerra fría en toda regla contra la guerrilla antifascista. Y las muertes sumarias. Son asesinados 2.122 guerrilleros y guerrilleras. Francisco Martínez López, Kiko, nace en 1925 en Cabañas Raras, en un pueblo de León, en el Bierzo, un pueblo de 1.000 habitantes, de familia campesina. Fue un niño de la guerrilla. Con 14 años, participa en los servicios de información republicana. Y es el enlace de la guerrilla de León, Galicia. Con 22 años, se une a la guerrilla. En el 52 pasa la frontera a Francia por Navarra. Miembro del Comité Central del Partido Comunista de España. Regresa a España en el 77, tras 27 años de exilio. Con las armas de guerrillero, luchó contra Franco. Y con la palabra, es guerrillero de la memoria histórica contra el olvido. Es directivo de AGE, Archivo, Guerra y Exilio. Multiplica sus encuentros, sus charlas en colegios, institutos, universidades, casas de cultura. Lee mucho y escribe más. Alimenta un blog que se titula Memoria Cautiva. Es autor de varios libros. Guerrilla contra Franco, Guerrillero contra el olvido, La guerrilla antifranquista de León y Galicia, La memoria cautiva de la guerrilla y su último libro, Caminos de Resistencia, que nos presentará esta tarde. Conserva la salud, como dice, por imperativo legal, para contarlo. Nada más y nada menos que 97 años que ilumina el pasado, el presente y el futuro. Muchas gracias, Kiko. Muchas gracias. Esperanza Martínez García, Sole en el monte, Conchita en la clandestinidad,
republicana, guerrillera y comunista. Representa a la mujer luchadora contra el franquismo. Nace el año 27 en Atalaya de Villar del Saz de Arcas, una aldea de la provincia de Cuenca con más letras que casas. 10, 12 casas tiene ese pueblo. El nombre es mucho más largo que el número de casas. Para asistir a la escuela, Sole tiene que recorrer cada día 5 kilómetros, igual que tiene que hacer si quiere ir al médico. Esperanza colabora con la guerrilla, con el 5º sector de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Se ocupa de las tareas de información, abasto y cuidado de los guerrilleros. Con 19 años se incorpora a la guerrilla. Durante 2 años vive en el monte. Para ella el monte es una escuela de cultura y de política. Año 50 ingresa en el Partido Comunista. En el 51 pasa a Francia y regresa para colaborar en la evacuación de los restos de la agrupación guerrillera de Levante. Entre ellos, 2 guerrilleros murcianos de Yecla. Fue detenida antes de poder cumplir su misión. Comienza en su vida una nueva etapa: torturas y cárceles. Fue sometida a 2 consejos de guerra, condenada a 26 años de cárcel. Cumple 15 años en los penales de Burgos, Madrid, Valencia y Alcalá de Henares. Fue castigada por roja y por mujer, por transgredir el papel de género. Salió en libertad condicional en el año 67. Logra rehacer su vida laboral, política y privada. La primera boda civil de Zaragoza. Entonces había que apostatar para casarse por lo civil. Continúa su combate contra el franquismo y contra el olvido. Es presidenta de AGE. Sus vivencias han sido recogidas en la novela La voz dormida de Dulce Chacón. También en el cine, en la película de Moncho Armendáriz, Silencio roto, y en los documentales La guerrilla de la memoria de Javier Corcuera y Esperanza Martínez, una luchadora por la libertad, de Amparo Bella, Regín y León y Concha Gaudó. Ha escrito Guerrilleras, La ilusión de la esperanza, y una segunda edición corregida y ampliada, Guerrilleros, guerrilleras, recuérdalo tú, recuérdalo a otros. Quiero terminar con un fragmento del poema de Luis Cernuda que da título al libro de Esperanza. Gracias, compañero, gracias por el ejemplo, gracias porque me dices que el hombre es noble. Nadie importa que tampoco lo sean. Uno tan solo basta como testigo irrefutable de toda la nobleza humana. Muchas gracias, Kiko, muchas gracias, Sole, por vuestro ejemplo, por vuestra nobleza. Muchas gracias. Muchas gracias. Que la que llevé en Francia me la quitaron los franceses. Entonces es un buen regalo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para firmar por la paz y por la fraternidad. Esperanza, que nos estará oyendo al otro lado de la cámara. No sé si oye o no. ¿Has recibido también nuestro obsequio, Esperanza? Sí. Encantada de veros ahí precisamente hablando de lo que fue la guerrilla, de aquellos luchadores
por la libertad y la recuperación de la memoria y la dignidad. Y encantada de haberos escuchado precisamente la lectura que habéis hecho de nuestras vidas, tanto la de Kiko como la de Sole, por ejemplo. Encantada, encantada, y muchas gracias por la atención. Muchas gracias también por vuestro regalo, que también, encantada, sois lo mejor del mundo. Os quiero. El hecho de recordar etapas anteriores, como ha sido la guerrilla, como fue toda la lucha antifranquista, es lo que da cuerpo a este desarrollo del movimiento asociativo, que ha permitido rellenar los vacíos que las instituciones han dejado en la transición. Por eso yo me encuentro íntimamente ligado, porque yo estoy también en el movimiento asociativo y ha sido mi obsesión desde que he vuelto a España, y me parece que estoy en mi medio, como estuve en otras etapas. Muchas gracias por la descripción de mi pasado. Mi pasado, soy un niño de la violencia franquista. Ya en el 34, cuando la huelga revolucionaria de Asturias, he podido como niño participar en los estragos, que en aquel momento hubo más de 1.500 asesinatos también, de españoles, de trabajadores. Y luego después, todo ese periodo del Frente Popular, el entusiasmo del pueblo, justamente porque iba a ser constructor de una nueva España, de un futuro más libre, más democrático, más progresista, más culto, que eran las promesas del proyecto de la República, de la Segunda República. Era toda una esperanza que aquel pueblo tenía, que se transmitió también a los niños. Yo fui a la escuela de un maestro republicano y su método de enseñarnos, también más tarde lo he reflexionado, que es preparar al niño para ser mayor y ser una persona democrática, solidaria, culta, y al mismo tiempo ser constructora de una sociedad más libre y más equitativa y mucho mejor. Eso es el primero gesto, favorecido por el medio en donde yo me desenvolvía como niño, en la región minera, en donde había acciones de los mineros, y me ha encantado, por ejemplo, aquellos contactos que tuve con aquellos mineros y metalúrgicos de la Revolución de Octubre, la famosa Revolución de Octubre, porque mi familia, mi madre, estaban implicados en la solidaridad con este movimiento. Mi madre era una de las mujeres que en la oscuridad anterior a la República pensaba también en sus fantasmas de una sociedad que no tenía perspectiva, sobre todo para la mujer. Y ha sido una activista en el momento de esos momentos cruciales, en el momento de la huelga revolucionaria de Asturias, siendo solidaria y creando comités de apoyo a ese movimiento, y lo fue en toda la campaña electoral para las elecciones del Frente Popular. Triunfa el Frente Popular, se incrementa la satisfacción y la esperanza, pero nos duró muy poco, sobre todo en aquella región. El Frente Popular triunfa en el mes de febrero, el 18 de febrero. El 18 de julio hay el levantamiento en contra de la República y aplastan aquella región, la provincia de León, Galicia, una gran parte. A partir de ahí el drama. Los niños también, que teníamos entusiasmo, porque ya estamos pensando también en un futuro más libre, un futuro mejor, más fraternal, pues también fue la frustración de los niños. Se acabaron las escuelas, por ejemplo, mi maestro fue asesinado, mis vecinos fueron asesinados. Como niño veíamos los cadáveres en las cunetas en la calle, los dejaban justamente para sembrar el terror. Todo eso forjó
también mi vida de rebeldía. Soy un rebelde desde niño. Sigo siendo un rebelde contra la injusticia. Me parece que es una cualidad, creo. La persona que no es rebelde contra lo negativo, pues es pasiva y es cómplice. Y eso es lo que yo no quiero serlo, ni anteriormente, ni actualmente. Yo tengo una trayectoria de vida inmerso en colectivos de demócratas que en una etapa o en otra están luchando justamente por esa España soñada, esa España que se nos representaba en la República, en la Segunda República. Ya de niño estuve organizado, como dice el compañero, todo ese periodo, ya desde 9 años que tenía cuando fue la sublevación, hemos vivido esos momentos de terror fascista, y los niños estábamos implicados también en colaborar para que la parte que no habían podido coger para asesinarlos, de los mayores, pudieran protegerse y ser cómplices justamente de su ocultación. Así nace también una oposición en aquella región, que nace desde el primer momento. Y luego después, pues todo eso, como la dictadura es tan cruel, tanto más tarde como anteriormente, pues se sigue en un espacio de terror. Y así se va generando una oposición social de gran mayoría de la población que rechaza el franquismo por todas esas atrocidades y se organiza. Y se organiza en torno a quién, a aquellas personas que de una manera u otra están elaborando un proyecto de lucha en contra de esas anomalías. Y así mi familia ha sido implicada, mis compañeros de clase hemos sido organizados ya cuando teníamos 14 y 15 años, al lado de ese movimiento que empezaba a gestarse de oposición armada al franquismo. Así fue mi vida primera, y así fue mi trayectoria después, porque cuando se está en la lucha tienes el inconveniente que también puedes caer, y muchos de mis compañeros de escuela justamente y vecinos han sido asesinados por la ley de fuga por colaborar justamente con la oposición al franquismo. Yo tuve la suerte de salvar por casualidad cuando me iban a detener, si no hubiera sido un candidato también para la ley de fuga. Bueno, no fui solo, fueron miles y miles de personas que han sufrido esa consecuencia. Yo quiero que mi trayectoria se inserte dentro de ese colectivo, primero de la represión y luego después de la lucha por la conquista de la República en el exilio. Por eso mi último libro, que lo planteo en tres etapas: una, la lucha antifranquista, en la lucha armada; luego después, que siguió el franquismo, mi papel también en el exilio, qué papel voy a jugar para seguir luchando con otras formas para la vuelta a España, en una España liberada, libre y fraterna. Y es así. Y cuando he vuelto, pues me encontré también con los inconvenientes. Sí, me perdonaron la vida. No tuvieron más remedio, porque la mayor parte de mis compañeros han sido asesinados. Y no solamente los compañeros. La mitad de una gran cantidad de mujeres y hombres han sido asesinados por la ley de fuga, porque estaban en cómplice con el movimiento guerrillero. Y hemos salvado unos pocos, muy pocos. Y no es en el exilio que nos van a dar el reconocimiento ni el tratamiento, no hubo reconocimiento. Salvaste la pelleja y tienes que, como una persona más, a ganar tu vida e insertarte en la sociedad que te acoge, que ya es mucho, que te acoge. A mí me han acogido con muchas dificultades, pero al fin y al cabo conseguí de que me reconocieran mis condiciones, yo y mis compañeros, que éramos un grupo bastante amplio, de luchadores por la libertad, y que los españoles habían dado ejemplo también, no solamente de luchar por su libertad en España,
luchar contra el fascismo por la libertad de Francia y por la libertad del mundo. Ese es un patrimonio que podemos reivindicar y que es el patrimonio de España. No todos. Hubo fascismo, sigue habiendo fascismo, pero hubo una nobleza enorme, una voluntad de luchar contra ese fascismo que había dejado sus huellas ya en España antes de estallar la Guerra Mundial. Y bueno, pues estuve en lo que se llama la emigración, como exiliado político, militando para la vuelta a España. Era nuestro anhelo y nuestra obsesión. Ahí he tenido una experiencia más, de cómo se puede luchar también sin las armas, por otros medios, por la organización, por la palabra. Me tocó estar en el periodo donde la inmigración en España era tan grande que llegaron allí 800.000 emigrantes a Francia y hemos conseguido, al fin y al cabo, aquel partido, que era el partido del exilio, el partido de los refugiados, se ha convertido en el partido de los trabajadores, al lado de esos inmigrantes. Es otra experiencia que tengo también sobre cómo las asociaciones, el movimiento asociativo, tiene unas prerrogativas sin complejos más que los partidos políticos o que la institución, porque reivindica lo que siente y se identifica con lo que es. No hay trampa. Un obrero es un obrero. El defecto sería no tener conciencia de que es un obrero y que es un explotado. Un emigrante que es la mercancía de un país miserable en aquel momento por el franquismo y que se aprovechan también otros países, y el emigrante es la mercancía que da beneficios también al sistema capitalista. Y eso pues hay que tener conciencia y transmitirla. Aquellas gentes, muchos no tenían conciencia de esa cuestión, porque bueno, era muy difícil con el franquismo a tener los matices de clase, de que a dónde pertenecía cada uno. Entonces, bueno, pues toda esa cuestión era muy importante, jugar un papel de darles conciencia y también de acompañarlos en la lucha por sus propias reivindicaciones. Se acabó la etapa, viene la transición y claro, para nosotros pensamos que ya era, en fin, volver a España, a la España que soñábamos, pensábamos, la que habíamos más o menos definido en nuestros proyectos. Pero sin embargo intervienen ciertos factores que limitan la transición a tener un contenido puramente democrático, y ahí se forja el olvido del pasado. El pasado no cuenta, y si no cuenta el pasado, no por la nostalgia, sino por el conocimiento de nuestra historia, pues se están creando las condiciones de la ignorancia de un pueblo de su propia historia. Y yo, con la experiencia que tenía, me inserto también cuando vuelvo aquí en el movimiento asociativo, en AGE concretamente. Y bueno, pues, ¿qué es el movimiento asociativo? ¿Lo sabéis? ¿Qué es el movimiento asociativo? Es el conocimiento del pasado, de las experiencias del pasado, cualquiera de las etapas, porque tiene un proyecto de futuro de una sociedad equitativa, libre, fraterna y progresista. Y automáticamente no tiene compromiso con la institución, no tiene compromiso con el gobierno. Sus propias reivindicaciones son reivindicaciones naturales de la sociedad. Y yo me parece que en ese plano vuestro trabajo y este gesto es que tenéis memoria. Es que hay memoria en Murcia, en vuestras asociaciones, sobre el pasado. Y al tener memoria se recogen las experiencias de todas las etapas del pasado para forjar un proyecto de futuro en donde la sociedad no esté ausente, esté la sociedad. Nadie puede ofrecer el bienestar a una sociedad, tiene que ser la sociedad misma, que
que lucha o trabaja o hace justamente por su propia emancipación. Y es en ese lugar que yo, por ejemplo, que estuve en los colectivos con la guerrilla, estuve en los colectivos de los refugiados y emigrantes, que me incorporo aquí en el movimiento asociativo, pues tengo justamente, es la continuación de un deseo dentro del movimiento asociativo por la transformación de la sociedad, una transformación donde, ya digo, el individuo, cada individuo no esté ausente, sino que esté presente. Y eso es lo que se ha definido en algunos mensajes que no se lleva a cabo, la sociedad participativa. Y muchas gracias a vosotros por este acto, este gesto, y sobre todo, muchas gracias a todos los concurrentes. Me parece que ya es una sensibilidad hacia el problema de saber qué ha sido de España, qué ha sido la guerrilla o qué ha sido en otras luchas, qué es lo que puede conviene. Y el movimiento abierto hacia una sociedad nueva importa más a los jóvenes, a la juventud, para tener una cultura de conocimiento de su vida, de sus orígenes, y sea capaz también de construir. Yo creo que estamos haciendo un servicio importante en ese sentido. Muchas gracias. Yo le quería preguntarte, cuéntanos tu experiencia, sobre todo también tu último libro. ¿Qué destacarías de tu último libro y cuál ha sido tu experiencia también de la guerrilla, lo que tú has vivido? Agradecer precisamente el recordar, o sea, el hecho de estar precisamente recordando a todas las agrupaciones guerrilleras de este país me parece que es fundamental, precisamente ya que los demás partidos políticos, casi ninguno, se ha acordado de recordarlos, y a estas alturas, a pesar de casi 100, 80 y tantos años que llevamos, todavía estamos sin reconocer la memoria histórica con la dignidad que aquellos hombres y aquellas mujeres merecen, ya que precisamente en esta lucha estábamos incluidos tanto los hombres como las mujeres. Quiero hacer y hablar alto en que fueron las mujeres protagonistas principales de la colaboración y del mantenimiento de la vida, de la resistencia de estos guerrilleros en el monte. Era la única manera de salir adelante. Yo tengo que hablar en cuanto a mi persona. Yo me crié en una familia republicana. Mi padre fue republicano, siempre quería que el régimen cambiara, era antifascista, estuvo siempre en contra y además era un hombre que estuvo vigilado siempre en la aldea donde viví, vigilado por la derecha porque querían también en los primeros momentos quitarlo del camino, no toleraban que nadie pensara diferente. Entonces, de ahí me vienen a mí precisamente el sentimiento republicano de aquellos momentos. Yo me acuerdo cuando la guerra se hablaba mucho de esto y yo estaba con el oído atenta, precisamente para enterarme bien de lo que ocurría. Nunca se me ocurrió pensar que yo podría meterme un día en el camino de la lucha guerrillera. Sin embargo, el día que se me ofreció la posibilidad, quedé encantada de poder hacerlo y lo hice con 1000 amores, precisamente entonces sin importarme nada, porque lo hacía con mucho cariño, lo hacía de verdad. Yo quería precisamente una república que era el gobierno legal, que el fascismo nos lo habían arrebatado precisamente por una sublevación. Yo no podía tolerar eso, pese a tener muy pocos años y no llegar a entender el valor y la importancia que todo aquello tenía. Sin embargo, cuando llegó el momento, no dudé en absoluto de ponerme al servicio
mi familia entera de los guerrilleros. Todo lo que necesitaron, tanto venían a casa, yo les he lavado, les he hecho tiendas, les he cosido, les he hecho jerseys, calcetines y de todo lo que han necesitado. Además de la lista de compras que me ponían para ir a comprarla fuera de la aldea donde vivía, porque para ir a Cuenca, que son 15 kilómetros, así había que hacerlo con una caballería, con una burra, que es con la que lo hacía yo precisamente, y entonces yo iba, cogía todo lo que me habían puesto en una nota, a la noche cuando llegaba, ellos recogían todo, eso lo llevaba. Siempre me dieron dinero para comprar, yo les aporté lo que pude de lo que yo tenía en mi casa, pero sin embargo, en aquellos tiempos tampoco eran tan grandes porque eran tiempos de mucha hambre, de mucha miseria y, en fin, los tiempos aquellos fueron difíciles. Entonces, para mí, la mayor ilusión, la mayor alegría fue precisamente aquella etapa. Así estuvimos, pues no, yo no lo sé, yo sería un par de años más o menos o quizás un poco más. Pero aquellos nos vigilaban bastante y llegó un momento en que nos vimos descubiertos porque uno de los guerrilleros, yo recuerdo que yo cumplía años y habían hecho un borrador felicitando a una mujer que conocían en un punto de apoyo. Esa mujer era Esperanza Martínez Sole. Entonces hubo un asalto en el campamento, cogieron aquel borrador y a partir de entonces empezaron a vigilar y a andar alrededor de nuestras casas, a llamar a las ventanas para ver si nos cogían y abríamos. Teníamos bien aprendido el abrir la puerta o la ventana porque teníamos consignas para poder hacerlo y nunca abrimos, pero la Guardia Civil estuvo llamando muchas veces en la ventana de nuestra habitación. Nunca abrimos, nunca nos descubrieron por ahí. Entonces, cuando llegó el momento de aquellas rondas que hacía la Guardia Civil, se vestían de mendigos, venían a casa que querían comunicarse con los guerrilleros. Nosotras decíamos que no teníamos ninguna relación ni podíamos tampoco. Y entonces, pues ellos se lo creyeron, no se lo creyeron, pero vamos, ellos venían de mil maneras para ver si caíamos en la trampa de poder facilitarles la conexión con los guerrilleros. Esperaron un tiempo, pero lo que esperaban no era detenernos a nosotros, que también esperaban coger a los guerrilleros. Entonces nosotras lo que hicimos, tanto mi padre, mis hermanas y yo, cuando pudimos lo presentamos el hecho a la gente de la guerrilla que venía a mi casa y le dijimos que si era posible, yo no quería que me cogieran en mi casa, quería defenderme, si había que morir, se moría, pero tendría que morir en el monte, donde fuera, pero no en mi casa dejarme coger, no, porque ya en los alrededores de la aldea mía, en un pueblo donde teníamos amigos, habían sido detenidos y en los interrogatorios salían los nombres de nuestra familia, los nombres de mi cuñado y de gente conocida, y entonces nos avisaron de que no nos dejáramos esperar y que si podíamos escondernos, que nos escondiéramos. A partir de ahí, cuando la guerrilla nos dijo que podíamos incorporarnos, vinieron una noche a buscarnos y a las 12 de la noche nos marchamos incorporándonos seguidamente, después de andar un largo camino, a la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. La agrupación guerrillera de Levante, como otras tantas de este país, todas las guerrilleras, quiero decirte que es digno de recordarlas. Pues llegamos al monte, allí nada, nos pusimos al tanto y al día. Nuestro trabajo allí no quería que hiciéramos guardias, porque además no querían tampoco ni que fuéramos a suministrar, porque había muchas fotografías por la aldea y los pueblos, fotografías nuestras para ver si nos podían detener, si alguien nos conocía. Entonces los compañeros pensaron que no era conveniente de ir a suministrar con las mujeres, porque precisamente
esto era dar señal de por dónde andábamos y esto no debía de hacerse y no lo hicimos. Dedicamos el tiempo a estudiar, a leer, a comprender lo que era la política guerrillera, lo que era el franquismo, que más o menos se sabía muy poco porque en aquella aldea era una aldea de muy pocas casas, como ya se ha indicado, no había escuela, yo me escapaba de la aldea y cuando podía me iba a la escuela y lo único que llegué es a poder llegar a entender lo que son las 4 reglas. A partir de ahí, ya no pude, a partir de ahí lo que he hecho precisamente para tener conocimiento de lo que fue la lucha, lo que fue el partido, lo que fueron la izquierda en total, ha sido precisamente a través de la guerrilla, yo precisamente en el 50, como ya he oído, en el 50 yo me incorporé al Partido Comunista porque según las charlas que dábamos precisamente en las asambleas que hacíamos en la guerrilla, a mí me parecía que era justo y era necesario precisamente estar dentro mejor que fuera. Me sentía joven, pero preferí, antes que meterme en la juventud, creo que yo me parecía que es que tenía suficiente conocimiento para poder ocupar el puesto necesario con la suficiente seriedad para ser militante del partido antes que de la juventud, aunque me sentía joven y además también era muy joven. A partir de ahí, yo estuve un par de años, estaría aproximadamente 2 años en la guerrilla y eso pues bueno, Kiko ya sabe cómo es la guerrilla. Bueno, lo sabe un poco menos porque la guerrilla de Kiko, de León, Galicia, era un poco diferente, aunque el sacrificio creo que se llevaba un poco todas las agrupaciones guerrilleras. Pero Kiko ya sabe que aquello es complicado, las andadas, las marchas que había que hacer de noche fuera de caminos siempre, y nada, de todas las maneras se hacía, y subiendo, bajando, tropezando, cayendo, en fin, de 1000 maneras, aguantando, pero con la suficiente armonía y con la suficiente también serenidad para seguir adelante. No me sentí nunca cansada, no me sentí nunca con ganas de salir de allí, al contrario, me sentía contenta y lo que quería era, si podía, aportar lo que yo fuera capaz de aportar en aquella lucha. Entonces yo, cuando llegó a partir de los dos años, nos mandaron a mí me mandaron a Francia a través del partido, con un guerrillero que mucha gente lo conocerá, Teo, se llamaba Teo, y con él pasé precisamente cogimos desde el punto de apoyo, porque claro, la vestimenta que llevábamos en el monte no era ir en condiciones para ir a la ciudad, pero nos dieron ropa, nos cambiamos y en un taxi nos presentamos en Valencia y a través de Valencia fuimos a Barcelona y a través de allí nos aproximamos al Pirineo, donde nos esperaban precisamente la gente del partido que venía a recogernos. Allí yo estuve en Francia un tiempo donde el partido me propuso si quería y me sentía con fuerzas para poder venir a recoger guerrilleros. Yo era una de las personas que conocía por lo menos a varios guerrilleros y sí que vine a recoger guerrilleros. Un viaje estupendo, recogí guerrilleros, los pasé estupendamente, pero el segundo viaje que tuve que hacer, pues aquel viaje ya no fue tan estupendo, porque desde el principio yo me di cuenta que el guía que me llevaba no era como el anterior, era un hombre que estaba vendido precisamente a la policía. Estaba vendido a la policía y nada, ya sé que el partido me dijo, vas a ir con este hombre allá, pero ten cuidado que este hombre es muy conocido, no subas, cuando subas en el tren, no subas en el mismo vagón. Lo que tienes que hacer es subir en un vagón diferente. Es lo que hice. Pero cuando anduvimos más o menos un trayecto desde Bilbao, me parece, o bueno, por ahí por el norte, llevábamos un rato en el tren
y oí un barullo grande en la entrada del tren y al rato vinieron al sitio donde yo me encontraba, que yo estaba al lado de la ventanilla, me pidieron la documentación, podían haberla pedido al que estaba delante, sin embargo no, venían derecho a mí porque lo había dicho ya el guía que me traía. Estaba deseando de decirlo y además yo lo sabía porque el camino me indicó que este hombre no era un hombre sano y no fue nunca un hombre sano. No fue un hombre sano porque siempre se portó y además siempre se portó mal y bueno, nos detuvieron en Burgos, por la provincia de Burgos, nos llevaron a la comisaría de Burgos y bueno, pues allí ya empezaron las fiestas más o menos que se suelen hacer en estos acontecimientos. Lo que sí quisieron también, y además él aprovechó muy bien, yo estaba en una celda oscura, no tenía luz, él estaba en otra, pero sin embargo vinieron para preguntarnos si queríamos comer, yo dije que no tenía gana, él sí, él encargó un menú estupendo, un menú con una paella, con no sé cuántas cosas, y sí, se la trajeron. Y bueno, quedamos allí y bueno, allí ya, aquello es allí donde empezó a salir las cosas. Yo dije que yo no venía de Francia, porque decían que venía de Francia, seguramente que ya lo había dicho él, pero yo le dije que yo no venía de Francia, que yo era modista, se reían conmigo, se burlaban de mí porque decían que les cosiera un botón para ver si les demostraba que podía ser modista, porque yo les decía que estaba aprendiendo a coser. Y entonces ellos se reían y se burlaban de mí con la esta de coserles un botón. Y nada, ya vi que no había posibilidad de nada y nada. Entonces me preguntaron a qué partido pertenecía. Yo les dije que no entendía de partidos, que no me gustaba el fútbol y que no entendía de ningún partido. Y entonces ellos se dedicaron a lo que suelen hacer, es para lo que valen, a pegar y a ponerte negra, que es lo único que hacen, y como ellos se sienten felices y contentos. Yo no me sentía floja, al contrario, porque cuanto más me pegaban, yo me sentía más fuerte, pero vamos, yo no quería decir nada, ni dije nada, pero vamos, cuando se cansaron de esto, me llevaron a la prisión de Burgos, a la prisión de Burgos de hombres, no al penal, sino a una prisión que es de hombres, pero hay un departamento más o menos pequeño donde hay mujeres de tránsito que están allí esperando para hacerle el juicio, pero solamente algún tránsito o algunas que tienen que juzgar por las zonas. Yo era un tránsito y esperaba allí hasta que vinieron. Precisamente allí, con el tiempo, me sacaban cada día a la comisaría para preguntarme cosas. Me sacaban cada día, me volvían otra vez al mismo sitio, hasta que una vez, precisamente, la policía de Madrid vino a Burgos para recogerme o recogernos, tanto a Reme, porque venía conmigo también una compañera que tenía un hermano guerrillero también en el monte, que lo mataron también, y entonces nos cogieron, nos metieron en el camión, ellos armados, nos metieron esposadas, como a todo el mundo, y nada, les molestaba mucho que extendiéramos los brazos enseñando las esposas, porque decía que no teníamos que enseñar las esposas, que la gente no tenía, porque digo, lo que queremos es que la gente se entere que vamos precisamente esposadas, que somos presas políticas y que vamos precisamente a la cárcel. Entonces no nos callamos nunca, nos llevaron al autobús, no era un autobús, era un grande, de aquellos furgones grandes que hay, metieron a los guerrilleros de Reme, porque el Reme era la compañera que había ido a recoger a unos guerrilleros y yo tenía que ir a conectar con ella porque estaba en peligro y tenía que decirle que cambiara el camino para volver otra vez a Francia. Pero no me dieron tiempo a tanto, ni muchísimo menos. Así que a ella la detuvieron también llegando porque este mismo enlace, este cabrito de enlace, ya le había dicho
por dónde venían los de Salamanca, que era Reme, con otros guerrilleros que habían cogido, y los cogieron precisamente a todos, nos encarcelaron a todos, en el furgón nos metieron a todos esposados, además con la advertencia de que el que se moviera le disparaban en aquel momento allí, estaban con las pistolas cargadas, todo para meternos miedos y tal. Desde allí, desde Burgos a Madrid, tardamos mucho tiempo, era de noche. Y en un camino, en un sitio que yo no sé qué sitio era, nos pararon porque decían que si queríamos ir al baño. Y dijimos que sí, pero no nos dejaron cerrar la puerta. Pasamos al baño y ellos estuvieron pendientes de que no se cerrara la puerta. Volvimos allí con las esposas, luciendo a las esposas porque queríamos hacerlo así, para que lo viera la gente, para que se enteraran y que les decíamos que éramos presas políticas. Bueno, pues llegamos al autobús otra vez. Cuando llegamos a Madrid, de todas las maneras, las cosas iban de mal en peor. Creo que estuvimos en Gobernación y en la comisaría de Valencia, entre los dos sitios, porque nos llevaban de un sitio a otro. Estaríamos, pues yo creo que más de un mes estaríamos en Gobernación y entre Gobernación y Valencia. Entonces, desde allí, con el tiempo, bueno, nos subían, nos bajaban, nos sacaban fuera, nos llevaban por un pasillo y nos sentaban para que les decían que le contáramos cosas, que no sé qué, que no. Ya, bueno, estábamos muy aleccionadas. Bueno, yo estaba ya bien, y Reme también, estábamos muy aleccionadas precisamente del tema y de lo que teníamos que hacer y decir. Y entonces no lograron sacar nada por lo menos no lograron saber lo que querían saber. Pues bueno, nos pegaron todo lo que quisieron y al cabo del tiempo, además, aquel día era el 1 de abril que celebraban en Gobernación, el 1 de abril que era el triunfo del franquismo, y allí con unos altavoces, con unos volúmenes terribles, deseando de que los apagaran, pero tampoco los apagaban. De allí nos llevaron a Valencia, a la provincia, a la comisaría de Valencia, allí otra vez más o menos igual, pero siempre en celdas. Y nada, una vez que estábamos en Valencia, allí no nos metieron con las presas ni nada, pero allí en Valencia lo que hicieron es alguna cosa muy chula, que dicen ellos, eran muy chulas, son muy chulos ellos, y ellos pensaron, prepárense, los funcionarios, estábamos las dos metidas en la celda, no dejaron entrar con las presas, y a medianoche por ahí nos dicen, tienen que estar preparadas, que vienen a buscarlas, y a deshora de la noche venir a buscarte, pues la verdad es que no piensas nada bueno. Entonces ya pensábamos en el camino que nos iban a fusilar y que ya nos lo habían dicho bastantes veces que nos iban a fusilar y nos habíamos creído y ya estaba dentro de lo posible, pero vamos, nos llevaron, ¿a dónde nos llevarán? Pues será precisamente esto, a ver qué vamos a decir en nuestros últimos momentos. Entonces llegamos al cuartel al cuartel de la Guardia Civil de Valencia. Entonces allí lo que sí que hicieron es terminar precisamente todo nuestro trayecto de nuestra detención. Y desde allí, precisamente, nos volvieron otra vez a la cárcel. Pero a los 8 días nos soltaron en libertad. Nos soltaron en libertad, que entonces hacían mucho, tenían esta costumbre porque querían ver con quién nos relacionábamos. Nos soltaron para ver si teníamos alguna relación con alguien para poderlo detener, pero también lo sabíamos, tampoco éramos tan torpes como para dejarnos coger y darles precisamente el trabajo hecho. Pues no. Y bueno, yo allí estuve precisamente en una casa hasta que de nuevo vieron que no sacaban nada en limpio y nos volvieron a meter. Bueno, estuve en varias cárceles, como ya habéis leído precisamente anteriormente. Recorrí varias cárceles. Estuve los 15 años que tuve que estar, nunca desfallecí, siempre tuve el ánimo alto, porque yo quería seguir estando, seguir luchando precisamente y seguir el camino que había emprendido al principio, quería seguirlo precisamente por la recuperación de la República, gobierno legal de aquel tiempo, de los tiempos del
31, 36. Como el tiempo también lo tenemos un poco limitado, sí que quiero recordar los dos libros que has escrito, Mujeres contra Franco y Guerrilleros y Guerrilleras, recuérdalo tú y recuérdalo a todos. La experiencia de Esperanza la podéis encontrar con todo lujo de detalle en esos dos libros donde recorre parte de su biografía. Sí que quería dar la oportunidad al público si quiere hacer alguna pregunta, o bien a Esperanza o bien a Kiko, que está aquí presente, y cuando termine el acto él ha traído algunos de ejemplares del libro que acaba de publicar, y si a alguien le interesa es una buena ocasión para que pueda estrenar la pluma que le hemos regalado y que también se lleve un ejemplar firmado. Kiko, tú has participado has hecho una labor importantísima y la sigues haciendo, divulgativa en los colegios y pedagógica. Eso es muy importante para poder transmitir la memoria histórica en lo que es al nivel de la educación. ¿Cuál es la barrera más importante que tú consideras que existe hoy en día para transmitir la memoria histórica? La complicidad de la transición, que ha decretado una ley de amnistía, que es la complicidad con quien ha violado los derechos humanos, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, y automáticamente amnistía justamente a esas personas que han sido delincuentes, asesinos. Y no es tanto por la persona, sino el sistema del franquismo se inspiró en el asesinato del contrario, en el terror, para imponer su poder. Entonces, no se trata tanto de llevar a un ejecutor a la horca, sino de condenar ese régimen que es la antítesis de la democracia. Y no podemos construir una democracia para que el pueblo se reconozca en ella si no hay justicia. Justicia, justamente verdad de lo que ha sido justicia y la reparación que hace falta para pasar de una etapa a otra. Pasar de la dictadura a la democracia requiere tomar medidas jurídicas y no se han tomado. Por eso estamos reivindicando. Bueno, indiscutiblemente no nos hemos equivocado al darte el premio. Creo que refleja, con esta última idea que has manifestado, reflejas totalmente cuál es también nuestra postura en cuanto a la memoria histórica y cuál es el trabajo, la línea hacia donde tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias por venir, por estar aquí. Muchas gracias, Esperanza. Esperamos verte de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Para mí es una gran satisfacción y ilusión de haber tenido la oportunidad de estar hablando y además escuchándoos a vosotros y sobre todo escuchando a Kiko, porque Kiko es precisamente un hombre que no se acaba nunca de terminar de hablar, de decir. Estoy de acuerdo totalmente con lo que dice. Yo no tengo tanta memoria, tanta historia, pero sin embargo hay que reconocer y hay que pensar que precisamente en España no hemos tenido la suerte que han tenido en otros pueblos, como fue Francia, el reconocimiento que aquí en España no hemos nunca sido reconocidos, porque tanto en Italia como en Francia y en otros sitios los guerrilleros fueron reconocidos. Y yo aquí, ahora, a mi edad, Kiko estará mal, pero yo es que estoy todavía un poco peor, pero sin embargo con ganas siempre de hacer lo que se puede. Yo aquí últimamente no participo en casi ningún sitio. Últimamente, cuando la pandemia esta que nos tocó, precisamente yo estuve aquí en Zaragoza en un instituto de Clara Campoamor, que es un instituto muy, muy nuevo, además muy nuevo, y estuvimos ahí. He estado 3 veces últimamente, y oye, los chicos, además el instituto lleno de los chicos jóvenes, pero los chicos jóvenes, como ya ha dicho también Kiko, las generaciones
últimas no han tenido relación con lo que fue Franco, porque Franco en los colegios ya se cuidó mucho, precisamente de no transmitir lo que fue la guerra, precisamente, y mucha gente todavía no conoce ni lo que fue la guerra, de lo que fue el franquismo, el postfranquismo, y precisamente la gente que tenemos precisamente hoy en la derecha.